Mientras el mundo permanece distraído por guerras, avances en inteligencia artificial, colapsos económicos y tensiones geopolíticas cada vez más intensas, algo de profunda relevancia profética está ocurriendo, en silencio. Lejos de los titulares y las portadas de los noticieros, en Jerusalén, el epicentro espiritual del plan divino, una noticia de proporciones eternas ha comenzado a gestarse. Un hombre ha sido designado como sumo sacerdote en Israel. Su nombre es Baruch Kahane, descendiente de la línea sacerdotal de Aarón, rabino y experto en la ley mosaica. Ha sido oficialmente designado por un grupo de rabinos del Instituto del Templo en Jerusalén, en preparación para un momento largamente anticipado: el restablecimiento del servicio en el tercer templo. Este acontecimiento no es un simple acto simbólico ni una iniciativa religiosa sin trascendencia. Es una señal clara que nos apunta directamente hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Aunque aún no se ha construido el tercer templo, todo está listo. Los utensilios sagrados han sido fabricados cuidadosamente conforme a las Escrituras. Las vestiduras sacerdotales ya están confeccionadas. Los levitas han sido entrenados. Y ahora, por primera vez en más de 2000 años, Israel ya tiene un sumo sacerdote preparado para oficiar sacrificios. Para muchos esto puede parecer un hecho menor, un simple movimiento dentro del judaísmo ortodoxo. Pero para quienes conocen las Escrituras, este evento resuena como un eco de las profecías del fin de los tiempos, donde se habla de la restauración del templo y del día en que el anticristo se sentará en él proclamándose como Dios. El reloj profético no se ha detenido. Cada paso que se da en Jerusalén, cada decisión que se toma, nos acerca más al cumplimiento de eventos que marcarán el destino de la humanidad. ¿Estamos presenciando la antesala del cumplimiento final? ¿Será Baruch Kahane el hombre que abrirá el camino para reactivar el antiguo culto levítico en el corazón de Jerusalén? Estamos viendo los primeros pasos hacia el cumplimiento de lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 27, donde se menciona un pacto, el restablecimiento de los sacrificios y una futura abominación desoladora. Sin duda, estimado oyente, este tema merece toda nuestra atención. Como iglesia, no podemos ignorar lo que ocurre en Israel, porque como bien se ha dicho, Israel es el reloj profético de Dios. Así que, si deseas conocer más sobre el papel de este sumo sacerdote elegido en nuestros días y lo que podría significar en el contexto de la profecía bíblica, te invitamos a ver este video hasta el final. Lo que descubrirás podría cambiar por completo tu visión sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Antes de continuar, queremos compartir contigo una excelente noticia. Hemos creado un canal dedicado especialmente a la oración. Si deseas orar junto a nosotros y fortalecer tu fe cada día, te invitamos a visitar nuestro canal. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Te esperamos con los brazos abiertos. Empezamos. Jerusalén. En esta ciudad milenaria, donde nace la fe y donde las profecías encuentran su eco final, un grupo escogido de hombres ha sido preparado y apartado para un propósito trascendental. No son políticos, no son militares, son descendientes del linaje sacerdotal de Aarón, y entre ellos ya hay un nombre, ya hay un rostro. Un nuevo sumo sacerdote está siendo preparado. Este hecho no es menor. El sumo sacerdote, según la Biblia, es el único hombre sobre la faz de la tierra que podía entrar al lugar santísimo y rociar la sangre sobre el propiciatorio en el día de la expiación. Era el mediador entre el pueblo y Dios. Su papel estaba en el centro mismo de todo el sistema levítico y de la historia redentora de Israel. ¿Por qué esto es relevante hoy? Porque para que se cumpla lo que el profeta Daniel escribió en el capítulo 9, verso 27, debe haber nuevamente sacrificios, altar, sacerdotes y un templo. Pero el templo no se construye en el aire. El templo necesita estructura, preparación,
conocimiento, y todo eso ya está en marcha. Vivimos en un tiempo donde las piezas del plan profético comienzan a encajar en su órbita natural. Lo que por siglos parecía simbólico está tomando forma literal. Se ha hablado del tercer templo, se ha debatido su posibilidad, su ubicación, su oposición política, pero pocos hablan de lo más esencial. El templo no puede funcionar sin un sumo sacerdote, y hoy, esa figura que había estado ausente durante casi 2 milenios ha regresado. La institución del sumo sacerdote no es una invención moderna. Fue establecida por Dios mismo en el Sinaí, y su función fue mantenida durante siglos desde Aarón hasta el último sacerdote activo, antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Luego vino el gran silencio, un silencio que ha durado generaciones, pero ahora ese silencio está siendo interrumpido. Un nuevo nombre resuena: Baruch Kahane, un rabino, descendiente de los Kohanim, entrenado en las leyes del servicio del templo según la Mishnah, el Talmud y la Halajá. Nombrado formalmente por el Sanedrín, restaurado en Jerusalén en 2016 como sumo sacerdote interino. Y lo más impactante, está listo para ministrar en cuanto el altar sea activado. ¿Se está cumpliendo la profecía? ¿Es esto el inicio de la cuenta regresiva hacia el pacto con el anticristo? ¿Estamos presenciando el renacer de un escenario que, según Daniel, será clave para los últimos días? Esta no es una historia simbólica, es una señal real, concreta, tangible, y está ocurriendo ahora. Ahora bien, para entender la importancia de lo que está ocurriendo hoy en Jerusalén, con el restablecimiento del sacerdocio y el entrenamiento de un nuevo sumo sacerdote, es imprescindible regresar al punto de partida, el monte Sinaí. Fue allí donde Dios, en una manifestación gloriosa y aterradora, estableció por primera vez el diseño divino del sacerdocio levítico. No fue una invención humana ni una tradición cultural, fue una institución celestial revelada por el mismo Dios a Moisés. Registrado en Éxodo capítulo 28, versos 1 al 3, aquí se establece que Aarón, el hermano mayor de Moisés, sería apartado para ejercer como sumo sacerdote, en hebreo Cohen Gadol. Este acto de separación no solo consistía en una elección humana, sino en una consagración divina, con ritos solemnes y vestiduras sagradas que reflejaban la gloria del oficio. En Éxodo capítulo 29, verso 7, Dios ordena: «Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás». La unción del sumo sacerdote era con aceite sagrado, símbolo del Espíritu de Dios y de la autoridad divina conferida sobre el escogido. Su función principal, el punto culminante de su ministerio, era el Yom Kippur, día de la expiación, donde debía ingresar una sola vez al año al lugar santísimo del tabernáculo o del templo, llevando sangre de un sacrificio expiatorio para interceder por los pecados de toda la nación. Levítico capítulo 16, verso 14 nos dice: «Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre». Este acto representaba el momento más sagrado del año para Israel. El sumo sacerdote actuaba como intercesor nacional, llevando simbólicamente la culpa del pueblo ante Dios para recibir perdón. Las vestiduras del sumo sacerdote, descritas en Éxodo capítulo 28, no eran simples ornamentos, sino símbolos vivos de su papel como mediador entre Dios e Israel. Cada pieza hablaba de santidad y representación espiritual. El pectoral del juicio, con 12 piedras preciosas, representaba a las 12 tribus, recordando que el sacerdote llevaba a todo el pueblo sobre su corazón delante de Dios. La lámina de oro en la mitra, grabada con santidad a Jehová, declaraba la necesidad de pureza absoluta en el ministerio. La túnica azul, con campanillas y granadas, sonaba al entrar en el lugar santo, advirtiendo que su vida dependía de estar en comunión con Dios. Finalmente, el misterioso Urim y Tumim, guardados en el pectoral, eran medios por los cuales se consultaba la voluntad divina. Cada detalle apuntaba a realidades celestiales, anticipando la figura del Mesías, el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El teólogo Merrill Unger resume profundamente:
El sumo sacerdote era un mediador temporal, sombra del verdadero mediador eterno. En él convergían el perdón del pecado, la adoración nacional y la expectativa mesiánica. Esta figura no era el cumplimiento final, sino una sombra profética que apuntaba hacia el verdadero sumo sacerdote celestial, Jesucristo. El sacerdocio levítico, con toda su gloria y solemnidad, fue abolido en Cristo. Pero su restauración simbólica en estos días, como se está viendo en Jerusalén, no debe ser tomada a la ligera, pues forma parte del engranaje profético del fin, cuando el anticristo buscará ocupar ese espacio espiritual y religioso en un futuro templo terrenal, como lo advierte 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, para comprender el peso profético de que en Jerusalén se esté entrenando nuevamente a un sumo sacerdote, debemos recorrer la historia de este oficio sagrado desde su origen divino hasta su prolongado silencio actual. La historia del sumo sacerdocio no es meramente una sucesión de nombres o cargos, es un hilo espiritual que une el monte Sinaí con el destino final de la humanidad. Dios estableció el sumo sacerdocio de forma directa en Aarón, el hermano mayor de Moisés. En Números capítulo 20, verso 28 dice: Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. A partir de ese momento, Eleazar asumió el rol como segundo sumo sacerdote de Israel. Con el paso de los años, el oficio pasó de padre a hijo, manteniéndose dentro de la tribu de Leví, específicamente en la línea de Aarón. Pero con el tiempo, durante la época de los jueces, hubo una desviación. Elí, descendiente de Itamar, otro de los hijos de Aarón, ocupaba el cargo en Silo. Sin embargo, sus hijos, Ofni y Finés, corrompieron el sacerdocio al deshonrar los sacrificios y cometer actos impíos dentro del santuario. Dios no ignoró este pecado. En juicio, levantó una palabra profética que anunció el fin de esa línea sacerdotal. En 1 de Samuel capítulo 2, verso 35 dice: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Esa profecía encontraría su cumplimiento más adelante en la figura de Sadoc, el sacerdote fiel durante el reinado de David y Salomón. Sadoc pertenecía a la línea de Eleazar, y Dios respaldó su ministerio incluso siglos después, como lo confirma el profeta Ezequiel en tiempos de exilio. Leamos Ezequiel capítulo 44, verso 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Con la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia, el templo fue destruido y el sacerdocio quedó suspendido. Sin embargo, Dios no olvidó su pacto. Al regresar del exilio, bajo el liderazgo de Zorobabel, el sacerdocio fue restaurado en la persona de Josué, hijo de Josadac. El libro de Esdras lo muestra como una figura central en la reconstrucción del altar y la reanudación del culto. Leamos Esdras capítulo 3, verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Años después, el profeta Zacarías tuvo una visión profundamente simbólica de Josué, vestido con ropas sucias, lo que representaba los pecados del pueblo. El ángel del Señor intervino con gracia. Leamos Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esta escena es altamente profética, pues señala no solo la restauración del sacerdocio levítico, sino también una sombra del futuro sumo sacerdote eterno, el Mesías.
Sin embargo, con el pasar del tiempo y la dominación de potencias extranjeras, el sacerdocio fue desvirtuado. Durante el periodo helenista, el cargo de sumo sacerdote pasó a ser objeto de compra y manipulación política. En tiempos del Imperio Romano, los sumos sacerdotes eran nombrados o removidos según la conveniencia de las autoridades. En este contexto aparecen Anás y Caifás, personajes centrales en los evangelios. Aunque Anás había sido sumo sacerdote anteriormente, todavía era considerado la autoridad espiritual más influyente. Su yerno Caifás, en ese momento, ostentaba el cargo oficialmente. Leamos Juan capítulo 18, verso 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ambos participaron en el juicio ilegal y religioso contra Jesús, sellando con su decisión la sentencia del Hijo de Dios. Este acto no solo reveló la corrupción del sistema sacerdotal, sino también que el tiempo del sacerdocio levítico estaba llegando a su fin. Y así ocurrió. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano, bajo el mando del general Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasó Jerusalén y redujo el segundo templo a ruinas, cumpliendo la profecía pronunciada por Jesús décadas antes. Esta tragedia no solo significó la destrucción física del templo, sino también el fin del sistema levítico. Cesaron los sacrificios diarios, desapareció el altar, el acceso al lugar santísimo fue interrumpido para siempre y el sumo sacerdocio dejó de funcionar oficialmente. El historiador judío Flavio Josefo, quien fue testigo presencial de los acontecimientos, lo narra así en su obra La Guerra de los Judíos. Tito, entrando en el templo con sus soldados, vio con asombro su esplendor, pero las llamas no pudieron ser contenidas. El santuario fue consumido por el fuego, y todo quedó destruido hasta los cimientos. Josefo detalla que más de 1 millón de judíos perecieron durante el sitio, y que el fuego fue tan intenso que incluso el velo del templo, los utensilios sagrados y el mobiliario del lugar santísimo fueron consumidos, cumpliéndose así las palabras de Cristo en Mateo capítulo 24, verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Respecto al último sumo sacerdote, la Biblia no menciona su nombre, ya que el Nuevo Testamento concluye su narrativa antes de la destrucción del templo. Sin embargo, la tradición judía lo identifica como Pinchas ben Samuel, según registros de fuentes rabínicas y estudios posteriores, como los del historiador Heinrich Gretz y referencias del Talmud de Jerusalén. Aunque algunos historiadores debaten el nombre exacto, lo cierto es que, desde ese momento, nunca más ha habido un sumo sacerdote en funciones en Jerusalén, lo que marca un silencio sacerdotal de casi 2000 años, tal como lo profetizó Oseas en el capítulo 3, verso 4. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Después del año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano destruyó el segundo templo, no solo se perdió una edificación, sino el centro mismo del culto a Dios en Israel. El fuego no solo consumió el altar, consumió también el oficio más sagrado de toda la nación, el del sumo sacerdote. Desde Aarón hasta Fanias ben Samuel, el último en ocupar este cargo en medio del caos de la revuelta judía, se habían sucedido más de 80 sumos sacerdotes en la historia, pero tras la caída del templo, el sacerdocio levítico cesó. El historiador Flavio Josefo, testigo ocular de la tragedia, escribió: «El fuego devoró el lugar santo, el humo cubrió los cielos, y así terminó el servicio perpetuo del templo». Desde entonces, el judaísmo giró hacia el estudio de la Torá, la oración y la sinagoga. Pero entre las oraciones rabínicas y los textos talmúdicos, una esperanza permaneció viva. En los días del Mesías, el templo será restaurado, junto con el sacerdocio y los sacrificios. Hoy, esa esperanza milenaria está saliendo del papel y tomando forma concreta en Jerusalén. Este silencio, sin embargo, parece estar por romperse con los recientes preparativos en Israel para restaurar el sacerdocio levítico. Desde ese día hasta hoy, Israel no ha tenido sumo sacerdote. El silencio sacerdotal se ha prolongado por casi 2000 años, está por terminar.
fundado en 1987 por el rabino Yisrael Ariel, veterano de la Guerra de los 6 Días y profundo conocedor de la tradición bíblica. El Instituto del Templo tiene una misión inequívoca: reconstruir cada utensilio, cada vestidura y cada elemento necesario para reiniciar el culto levítico tal como lo ordenó Dios en la Torá. Esta institución no opera desde el simbolismo o la nostalgia religiosa, sino desde la convicción de que estamos viviendo en tiempos que exigen preparación literal para el restablecimiento del templo en Jerusalén. Ubicado en el corazón del barrio judío, a pocos metros del muro occidental, el instituto es una entidad reconocida oficialmente, con respaldo rabínico y acceso público. Lo que allí se está haciendo no es secreto, pero tampoco es comprendido por el mundo en toda su magnitud profética. Se han reconstruido todos los utensilios necesarios para el servicio del templo, con rigurosa fidelidad a las descripciones de Éxodo, Números y la Mishnah. Cuencos, jarras, cucharones de oro y plata, cuchillos rituales, trompetas de plata como las mencionadas en Números capítulo 10, misrak para recoger la sangre de los sacrificios, cucharones de incienso, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso han sido elaborados bajo la supervisión de expertos en alajá, arqueología bíblica y leyes del templo. Una de las piezas más imponentes es la menorá de oro puro, de más de 45 kilos, construida en una sola pieza maciza, como se exige en Éxodo capítulo 25. Actualmente puede verse protegida tras un cristal en la plaza que da acceso al muro, brillando como un recordatorio de que lo que está en pie no es un símbolo, es un ensayo profético. Pero la reconstrucción no se limita a los objetos. El instituto ha confeccionado con absoluta precisión las vestiduras sacerdotales, tanto de los Kohanim como del sumo sacerdote. Estas incluyen el efod tejido con lino fino y hilos de oro, el pectoral del juicio con 12 piedras reales representando a las tribus de Israel, la túnica azul con campanillas de oro auténtico que sonaban al caminar, y la mitra sacerdotal con la inscripción grabada en oro puro: Santidad a Jehová. Estas vestiduras han sido realizadas no como muestra museográfica, sino con el propósito de ser usadas. El rabino Yisrael Ariel afirmó sin ambigüedad: estos elementos no fueron hechos para ser admirados, fueron hechos para ser consagrados. También se ha logrado la reproducción del aceite de la unción sagrada, siguiendo la receta dada en Éxodo capítulo 30, mirra pura, cálamo aromático, canela y aceite de oliva prensado según el método antiguo. Este aceite era empleado para consagrar a los sacerdotes, a los utensilios y a los reyes. Su preparación había sido prohibida durante siglos, incluso por la misma alajá, debido a su santidad. Pero en nuestros días ha sido restaurado, al igual que el incienso sagrado, cuya fórmula había sido cuidadosamente conservada por la tradición rabínica y ahora ha sido elaborada nuevamente para estar lista cuando el altar vuelva a ser encendido. En diciembre de 2018, el Instituto del Templo dio un paso contundente. Consagró públicamente un altar de sacrificio de tamaño real, hecho con piedras no talladas, como se ordena en Éxodo capítulo 20, verso 25. Esta ceremonia, realizada en Jerusalén, no fue una dramatización, fue una práctica real, donde se realizaron sacrificios simbólicos con animales permitidos por la ley israelí, demostrando ante el mundo que el sistema puede reiniciarse en cualquier momento, tan pronto como se permita el acceso pleno al monte del templo. Pero la restauración no se limita a utensilios ni a vestiduras. También se ha enfocado en las personas. Desde los años 90, con el avance de la genética moderna, el Instituto del Templo, en colaboración con genetistas como el Dr. Karl Skorecki, identificó un marcador genético exclusivo presente en los varones que se identifican como Kohanim, el Cohen Modal Haplotype. Esta secuencia genética, transmitida por línea paterna, ha servido para confirmar científicamente lo que la tradición oral había sostenido durante siglos. Como declaró el mismo Skorecki, lo que la tradición enseñó por generaciones, hoy la ciencia lo confirma. A partir de esta base genética y documental, el instituto ha reunido y está capacitando a cientos de descendientes del linaje de Aarón.
Estos levitas están siendo instruidos en los procedimientos rituales del sacrificio, en la manipulación de los objetos sagrados, en los códigos de pureza y santidad del sacerdocio, y también en la música levítica, aprendiendo a entonar los salmos con los antiguos instrumentos bíblicos conforme a la orden que se estableció en el primer templo. Todo este entrenamiento se realiza conforme a la Mishnah, los escritos de Maimónides y la Halajá, con la intención no de preservar una cultura extinta, sino de reactivar un servicio que, según los rabinos, volverá a ser central en los días del Mesías. El rabino Chaim Richman fue claro al declarar: no esperamos que el templo descienda del cielo. Dios nos ha llamado a reconstruirlo con nuestras manos, como hicieron Esdras y Nehemías. Todo está listo, solo falta el permiso. Lo único que actualmente impide la reactivación completa del culto no es la falta de elementos ni de sacerdotes, sino el acceso pleno al monte del templo, actualmente controlado por la administración islámica del Waqf y custodiado por acuerdos internacionales. Pero los líderes del instituto han señalado que, si las condiciones lo permitieran, todo el sistema podría activarse en cuestión de semanas. Después de casi 2 milenios de exilio, dispersión y silencio, el sacerdocio está volviendo a respirar. Y lo que parecía imposible está ya a las puertas de una realización literal. El altar está listo. Las vestiduras han sido cosidas, los instrumentos están consagrados, los descendientes de Aarón han sido reunidos y un sumo sacerdote ya ha sido nombrado. La pregunta ya no es si es posible. La verdadera pregunta es: ¿cuánto falta para que todo comience? En septiembre de 2016, en un acto que pasó casi desapercibido para los grandes medios, el Sanedrín restaurado en Jerusalén hizo un anuncio que marca un antes y un después en la historia profética de Israel. Nombraron oficialmente a un sumo sacerdote interino, un hombre vivo, entrenado, vestido y consagrado, esperando el momento en que pueda ingresar al templo y presentar ofrenda ante el Dios de Abraham. Su nombre es Rabino Baruch Kahane, erudito en la ley judía, descendiente de la línea de Aarón, formado en las complejidades del servicio levítico conforme a la Mishnah, el Talmud y los escritos de Maimónides. No es un actor, no es un símbolo, es un sacerdote real y está listo. El portavoz del Sanedrín, Hillel Weiss, declaró abiertamente: el rabino Kahane ha sido preparado para ejercer el cargo de sumo sacerdote, no como una teoría, sino como un deber inmediato. Ya ha participado en ensayos reales de sacrificios conforme a lo permitido por la ley israelí. El rabino Baruch Kahane no es una figura mediática. Es un hombre de estudio, de silencio y de preparación. Por años se ha formado en los pasillos ocultos del pensamiento rabínico más riguroso, profundizando en las leyes del templo según las instrucciones de la Mishnah, la Halajá, el Talmud y Maimónides. Es descendiente de los Kohanim, la línea sacerdotal que proviene directamente de Aarón, el hermano de Moisés. Según la tradición, este linaje ha sido transmitido por vía paterna durante generaciones. En su genética, Baruch Kahane lleva el Cohen Modal Haplotype, el marcador cromosómico identificado por la ciencia moderna como característico de los descendientes de Aarón. Su identidad no es una presunción, sino una combinación de herencia, vocación y preparación legal. El Sanedrín restaurado, conformado por 71 rabinos y juristas bíblicos, lo seleccionó no solo por su linaje, sino por su conocimiento y preparación práctica. Ha estudiado a profundidad los rituales de sacrificio, la purificación sacerdotal, las leyes de santidad, el calendario levítico y los procedimientos minuciosos del servicio diario en el templo. El rabino Kahane ha supervisado ceremonias de práctica, incluyendo la dedicación del altar de sacrificios de tamaño real, realizada públicamente en diciembre de 2018. Allí, ante los ojos de Jerusalén, se ofreció un sacrificio permitido por la ley moderna, mostrando que el sistema puede volver a activarse en cualquier momento. El profesor Gershon Nerel, historiador judío especializado en movimientos mesiánicos, advirtió: muchos han hablado durante siglos sobre la restauración del culto, pero esta es la primera vez que un sumo sacerdote es formalmente nombrado desde el año 70 después de Cristo. No es solo un acto religioso, es una señal histórica. El nombramiento de Baruch Kahane no ha sido reconocido oficialmente por el Estado de Israel ni por las instituciones rabínicas mayoritarias,
pero sí ha sido aceptado dentro del círculo de rabinos que apoyan la reconstrucción del templo y el restablecimiento del culto levítico. Desde una perspectiva escatológica, su existencia no debe pasar desapercibida. Como lo expresó el teólogo John Walvoord, reconocido experto en profecía bíblica, el reinicio del sacrificio diario en Jerusalén es necesario para que se cumplan las profecías de las 70 semanas de Daniel. La existencia de un sumo sacerdote en funciones es un prerequisito ineludible para ese escenario. Este nombramiento no es casual, no es religioso únicamente, es profético. La Escritura no deja espacio para ambigüedades. Daniel capítulo 9, verso 27 declara con precisión profética: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Esta declaración, escrita más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, describe un evento futuro que aún no ha ocurrido: la interrupción repentina de los sacrificios en Jerusalén, en medio de una semana profética de 7 años. La mayoría de los estudiosos premilenialistas y dispensacionalistas concuerdan en que esta semana representa el periodo conocido como la tribulación, y la mitad señala el punto exacto de 3 años y medio. Pero aquí yace una verdad contundente: para que algo cese primero debe haber comenzado. Este versículo implica que, en el tiempo del fin, los sacrificios levíticos estarán activos nuevamente en Jerusalén, bajo un sistema sacerdotal restaurado, con un altar operativo y un templo en funcionamiento. Es decir, antes del rompimiento del pacto y de la revelación del hombre de pecado, el culto mosaico debe haber sido reinstaurado. Y hoy, por primera vez en siglos, todas las condiciones están reunidas. El altar ya fue dedicado en Jerusalén, en una ceremonia pública dirigida por el Instituto del Templo. Las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás Kohanim han sido confeccionadas con precisión bíblica, conforme a Éxodo capítulo 28. Los utensilios de oro, plata, bronce y lino ya han sido consagrados: trompetas, menorá, cuchillos, misrac, cucharones, jarras, cuencos y la mesa de los panes. Los descendientes de Aarón han sido identificados y validados genéticamente mediante el marcador Cohen Modal Haplotype. Y el sumo sacerdote, el rabino Baruch Kahane, ha sido nombrado, entrenado y declarado listo por el Sanedrín restaurado. Nunca antes, desde el año 70 después de Cristo, se había estado tan cerca de ver cumplido literalmente el escenario de Daniel capítulo 9, verso 27. Y eso nos lleva a la pregunta que estremece los cimientos de la escatología: ¿qué falta para que todo se active? La única barrera que impide la restauración plena del culto es el acceso al monte del templo, lugar donde se erigieron el templo de Salomón y el segundo templo, y que hoy está dominado por el complejo islámico del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, un punto neurálgico, intensamente disputado, vigilado por las potencias del mundo y en el centro de las profecías del fin. Pero los rabinos del Instituto del Templo han sido claros: si las circunstancias lo permiten, todo podría estar en funcionamiento en semanas, no en años, no en décadas, en semanas. La maquinaria profética ya está montada. Las piezas ya están en su sitio. El mundo sigue distraído por guerras, inteligencia artificial, crisis económicas y política global, pero Jerusalén se está preparando. Cuando eso ocurra, el mundo sabrá que la cuenta regresiva ha comenzado. Porque lo que Daniel vio ya no es futuro. Está despertando en nuestros días. Y cuando el sacrificio comience, también comenzará el tramo final de esta era. Pero según la profecía, ese nuevo culto levítico no permanecerá por mucho tiempo. Daniel capítulo 9, verso 27, lo anuncia con precisión: pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Este cese no será casual ni diplomático. Será resultado de un acto deliberado, sacrílego y profundamente satánico. El anticristo, el hombre de pecado, se manifestará y usurpará el lugar más santo, interrumpiendo los sacrificios que Israel habrá restaurado con tanto esfuerzo. El apóstol Pablo lo explicó así en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Ese será el clímax de la abominación desoladora.
El anticristo entrará en el templo de Jerusalén, se sentará como si fuera divino, detendrá el sacrificio diario, y el mundo, confundido por señales y prodigios mentirosos, lo adorará como a un Mesías mundial. Pero ese Mesías será falso, ese trono será ilegítimo, y ese templo, aunque físico, no será el verdadero santuario del nuevo pacto. Por eso, mientras el mundo observa a Jerusalén y los rabinos se preparan para recibir a un sumo sacerdote humano, la Iglesia de Jesucristo debe mirar más alto. Nosotros ya tenemos un sumo sacerdote, no uno terrenal, no uno limitado por años o linaje, sino uno eterno, santo, perfecto e inmutable, Jesucristo el Hijo de Dios. El autor de Hebreos lo declara con autoridad en el capítulo 4, versículos 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estimado oyente, mientras los judíos esperan a su sumo sacerdote en la tierra, nosotros vivimos bajo la intercesión del sumo sacerdote celestial, quien ya entró al lugar santísimo del cielo con su propia sangre y se sentó a la diestra del Padre para siempre. Este es un tiempo de alerta, no de indiferencia, porque si todo está listo en Jerusalén, si los levitas ya están entrenando, si el altar ya ha sido consagrado y si el sumo sacerdote ya ha sido nombrado entonces, el escenario del anticristo está más cerca de lo que el mundo se atreve a admitir. El sacrificio comenzará y después será cesado. Pero el pueblo de Dios no debe temer. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro santuario. Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Así llegamos al final de este video. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida y te haya ayudado a comprender cuán cerca estamos del cumplimiento profético. Las señales son claras y el reloj de Dios sigue avanzando. Nos vemos en el próximo video, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga.